Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos que ponga a aceptar y ya comenzamos nuevamente con la enseñanza. Ahí le mandé, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Bendiciones, muy buenas hermano. noches desde acá, Argentina. Buenas noches, buenas tardes por acá. Buenas Allá noches son a todos. 6:20. 6:20. Claro, acá ya estamos 8:20, 8:30, ya 8:20 de la noche. ¿Me puede escuchar un poco mejor? Espectacular ahora, pastor. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Eran unos Amén. minutos de ciertas cosas que teníamos que ordenar por acá. Lo importante es que ya estamos acá. Gracias, pastor. Es una bendición poder compartir por este medio. Es importante entender la gracia. Amén. Saludos para todos los hermanos, todos los pastores de diferentes países. Sabemos que hoy día Dios va a poder enseñarnos por medio de su Espíritu. Y es necesario que en este tiempo entendamos acerca de la gracia. Sé que todo lo que hemos tenido en nuestra mente, conceptos limitados, se han ido ampliando más. Es una bendición. Y bueno, estamos dispuestos para la palabra de Dios. Vamos a orar para entrar en la temática. Amén. Vamos al Nuevo Testamento, por favor, a la Escritura. Vamos a orar. Vamos a orar al Nuevo Testamento. Vamos a la carta a la reina de las epístolas. Para todas las personas que no saben lo acerca de la reina de las epístolas, es el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios Capítulo 1. Versículos 16 al 18. Entramos por ahí. Amén. Dice, si lo puede leer, por favor. Quisiera que me ayuden. Gracias. Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, has dicho en tu palabra. Gracias, sí, Señor. Que pidamos espíritu de sabiduría, aleluya, de revelación, y que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Estamos atentos a tu voz. Estamos atentos a la dirección de tu espíritu. Sobre todo a seguir las instrucciones específicas en cuanto a la gracia. Amén. Oramos dándote gracias por espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento, por iluminación y por revelación. Gracias por los remas que vamos a recibir de ti por medio de tu espíritu. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tocando el tema de la gracia, ya hemos visto en el Antiguo Testamento, hemos visto la gracia en el Nuevo Testamento, definiciones, etimología. Y hoy día quiero mostrarles algo que me parece, considero que es muy interesante, que esto nos va a ampliar el conocimiento un poco más. Lo vamos a mirar la gracia desde el punto de vista histórico, ya que hay muy pocas personas que saben lo que históricamente significa esta palabra.
Pero antes de esto, yo quiero entrar por una dirección del Espíritu a la primera carta a los Corintios. Vayamos por ahí, y los que están tomando nota, tomen, voy a ir pausado hoy día hablando, pausado. Gracias a Dios todo se está solucionando, gloria a Dios por eso. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Primera a los Corintios. Capítulo 2. Verso 9. Capítulo 2, verso 9. Hacia adelante. Hasta más o menos el verso 11. ¿2, 9? 2, 9, 11. 2, 9 al 11 más o menos. Vamos a ir por ahí. Tengo algo en mi espíritu. Permítame explicarle algo a ustedes, por favor. El apóstol Pablo está sacando una escritura del Antiguo Testamento para mostrar algo. Y dice así: antes bien, como está escrito. La pregunta es ¿qué y dónde? Cosas, subraya la palabra cosas, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios, fíjese Dios, cosas Dios, tiene que ver con gracia, ha preparado para los que le aman. Dios, cosas, tiene que ver con gracia. No se olvide el pensamiento de Mateo 20, que lo expliqué parte la semana pasada. Y continúa diciendo el apóstol, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, la gracia, tocando esta temática, es una revelación de Dios al hombre. Y voy a ir poco a poco. No es una revelación del hombre a Dios. La gracia es una revelación de Dios al hombre. Y algo más que tenemos que ver. Lo tenemos que recibir por el Espíritu. Si usted trata de no recibir las cosas de la gracia, de la fe, la justificación y todas estas verdades, la prosperidad, la salud divina, lo trata de recibir en su mente, déjeme decirle que no va a pasar nada. Se revela por el Espíritu. Y la Escritura dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo escudriña lo profundo de Dios y Dios se deja escudriñar. Interesante. Y el siguiente versículo más abajo dice que te revela a ti y a mí. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oh, gloria a Jesús. Es importante que tú sepas esto. Tienes Wow. el Espíritu de Dios y tú puedes recibir. Recuerde, la fe recibe lo de la gracia.
Amén. Y Dios es el que da la gracia, imparte. Lo voy a explicar más en detalle. Por favor. Es importante que usted y yo recibamos las cosas de Dios por el Espíritu. Lo recibamos, ya que Dios ha preparado todo esto de antemano. Sabemos que lo sabemos, pero es necesario volver a refrescar las cosas. Ahora, quiero ir a un punto muy claro que tenemos que entender. Por eso que en este sentido, en el sentido correcto, Dios de una manera soberana, y hablo de la verdadera soberanía, no de una falsa soberanía, se ha manifestado a todos los hombres de todos los tiempos, mostrando su ser, naturaleza, cualidades, atributos, sus propósitos y sus planes. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Lo trajo a través de la gracia. La ley fue introducida para mostrar algo por causa de que la gente tenía naturaleza pecaminosa. Y en el Nuevo Testamento la ley es dada para todos los que se oponen a la sana doctrina. Sana doctrina viene de dos términos griegos, que es kalos, y que tiene que ver con nada que te dañe, con nada que es perjuicioso, con toda la moral, tiene que ver con gracia y con otros aspectos más. Entonces, si hay tiempo, yo le explico esto, explico a todos ustedes y deseo sus preguntas, porque es necesario entender, hermano, Dios de una manera soberana se ha manifestado a todos los hombres. No hay excusa. Que no quiera entender o endurezca mi corazón a la gracia de Dios es otra cosa. Por eso hay que entender algo. Dios revela sus cosas a través de su Espíritu. Y las Sagradas Escrituras lo muestran así. Sin esta verdad, el hombre no puede conocer nada. Quiero que entendamos esto. Dios se ha revelado al hombre. Y la máxima revelación es a través de Jesucristo. Y estoy entrando y usando unos términos que muy poco se usa porque es necesario saber. Entendamos eso. Se hizo hombre, vuelvo a repetir, para entender al hombre. Si no entendemos eso, vamos a frustrarnos. ¿Sabes por qué mucha gente cristiana vive frustrada? Porque no ha entendido esta verdad. Es por eso, hermanos, que Dios sabía esto. Toda revelación viene de parte de Dios. Y permítame leerlo de esta manera. La revelación de Dios, eso incluye gracia también. Siempre esta involucra con un movimiento de Dios en dirección al hombre. Dios se da a conocer. Dios revela su plan redentor. Revela su objetivo de restaurar la creación pecadora, en relación perfecta a través de la persona de Jesucristo. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1:15 al 20, lo puede leer usted. Es por eso que necesitamos la comunicación de la verdad divina, donde Dios se va a dar a conocer a sí mismo y te va a dar a conocer una verdad de Él. En este caso, la gracia. Por eso, amados hermanos, no tenemos que tener miedo a abrir nuestros conocimientos en Dios, a tener una mente abierta a estudiar la Escritura. Tengamos una mente abierta. Y estoy tocando este punto para entrar al tema de gracia históricamente,
Si usted no tiene una mente abierta de ver las cosas de la perspectiva de Dios y de una revelación progresiva en el sentido de que el Espíritu nos va indicando, enseñando cosas progresivamente en ese sentido de la gracia, en este sentido hablando, no en el sentido posicional, sino en el sentido de la práctica, vamos a frustrarnos. Vamos a frustrarnos. Por eso que Dios se ha dado a conocer al hombre. Y todas las verdades pertinentes en él, como gracia, como fe, como justificación, como prosperidad, como sanidad, como liberación, la verdadera liberación, como el ministerio de reconciliación y todo lo que habla el nuevo pacto, Jesucristo y su obra redentora completa, nos ha dado a conocer. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que recibir por el Espíritu estas cosas. Entonces, afirmamos la posibilidad, o afirmo la posibilidad, de que la revelación siempre va a ser un acto de gracia de parte de Dios. Un acto donde Jesucristo entra al mundo y se encarna para dar a conocer a Dios a través de él. Eso es lo primero que tenemos que entender. Se habla de la gracia, amén, pero el personaje es Jesús. Mirándolo de este lado, la gracia se encarnó en Jesús. Gloria a Jesús. Y Jesús, lleno de gracia y de verdad, caminó en Y de verdad. Ojo, de verdad, la verdad absoluta, se encarnó, se hizo antropomórfico, Dios hombre, se encarnó y caminó en este mundo, mostrando dos cosas, gracia y verdad, mostrando al Dios de gracia y a la verdad que él tenía que soltar a los hombres. Gloria a Jesús. Aleluya. O sea, entender esto es relevante, pertinente, preciso, conciso, para que el ministerio de las personas cambie. Quizás las personas que me están oyendo tienen un buen ministerio, pero la falta de equilibrio se puede decir así, del enfoque correcto de gracia, ha hecho que la gente se vaya por otros extremos. Y permítame ir un poco más. Es por eso que cuando estudiamos la gracia desde el punto de vista histórico, muy poco lo hemos estudiado profundamente, ya que hay veces las palabras que más usamos son las que menos se conocen en profundidad. Las palabras que más usamos son las que menos se conocen en profundidad. Sabemos todos que en el Nuevo Testamento la palabra para gracia es charis, ¿no? Y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero este término charis tuvo una gran historia. Y quiero entrar por allí. Del griego, una historia del griego antiguo, secular, que se practicaba en la antigua Grecia, con los reyes, con los monarcas. ¿Y en qué consistía esta gracia? En el sentido de práctica. Consistía en que la gracia era un premio o una condecoración que el rey le daba a un soldado raso que había sido héroe en una batalla. Este premio consistía en lo siguiente: este rey mandaba hacer una silla parecida al de él. Y cuando la silla estaba hecha, el rey, en un acto público donde estaba su familia y toda la gente, enviaba el rey a su gente de confianza a subir al soldado con la silla
que lo mandaba a hacer, que lo mandó a hacer, por supuesto, y el rey lo sentaba al lado. Eso cuenta la historia, permítame continuar, por favor, gracias. Y el rey, por un tiempo que éste disponía, el soldado estaba a la par con el rey, sentado en trono. Y en esos minutos que estaban sentados a la par, el rey compartía su vida con el soldado. Y el soldado compartía su vida. Le contaba sus historias, le contaba sus anécdotas, le contaba cómo vino desde su familia. Igual el soldado. Y cuando terminaba, eso era mediante la comunicación, mediante la posición. Y cuando terminaba el tiempo, el soldado bajaba con su silla, ya que la silla le quedaba para él. Y el soldado ya no era igual, en el sentido de que este gran hecho marcaba positivamente a este soldado y era contado de generación en generación. Con él érase una vez. Es por ello que esta práctica se cristianizó en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo habla de un evangelio de gracia, a través de la escritura, consistía y consiste en que la gracia de Dios, como el gran rey, comparte su vida con la humanidad en el sentido general, a través de mostrarle su bondad, pero en el sentido particular comparte su vida con nosotros desde el inicio del nuevo nacimiento hasta el final del tiempo que quedamos aquí en la tierra y luego de la eternidad. Gloria a Jesús. El que tenemos que entender esto, permítame, por favor, es decir, Dios compartió su vida en Cristo con nosotros. Y nosotros compartimos nuestra vida con Dios por medio de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Y en Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso tiene que ver gracia. Veámoslo de este lado. Y permítame, el Rey nos ha mandado llamar a nosotros. Esa es la segunda parte de la historia. Vamos por la primera. En la eternidad pasada el Rey dijo, ¿quién irá por ellos? Y vio que nadie se estuvo, ningún hombre podía venir. A manera de historia. Pero alguien se levantó y dijo, yo iré por ellos. Envíame a mí. Eso lo encuentra en Isaías. Viene Jesús. Entendamos que el primero es Él. Todos los honores, los méritos, toda la pleitesía se la lleva Él. Gloria a Jesús. Segundo, hacia nosotros, ¿cómo se aplicaría? El Rey nos ha mandado llamar por medio de su Hijo. Siéntense a mi lado. Estamos en posición. Y esto tiene que ver mucho con lo que conversamos. Él nos va revelando sus cosas. Por eso que la Escritura nos abre, y voy a ir ahí, en Colosenses 3, que la vida de Dios esté en nosotros y nuestra vida esté en Él. Y si no entendemos esto, vamos a andar preocupados, afanados, turbados. ¿Por qué? Vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera.
Y la gracia no nos enseña a hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de Él. Por eso que entender esto hace que nuestra vida sea de total calidad. Por eso que debemos vivir una vida integral en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida educativa. Tenemos que aprender a vivir en perdón, en aceptación. Tenemos que caminar hacia la perfección. ¿Por qué? Porque esto es gracia. Tenemos que ir con una mente abierta a Dios, con un corazón receptivo para tomar cosas. El Rey nos ha mandado llamar. Ya nos sentó. Está comunicándose con nosotros por medio del Verbo. Y el Espíritu nos revela esas cosas. Por eso toda relación no se rompe del lado de Dios. Entendamos eso en la gracia. Del lado de Dios no se rompe la relación. No se rompe la posición. ¿Y esto? ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente comete o hierra al blanco porque dice, salí de las cosas del Señor, dejo de ser hijo. No, eres hijo. Sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo. Entonces, el Rey nos ha sentado al lado. Tasú, ¿verdad? Y esto me hace recordar a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba estudiando un poco el griego en ese versículo, un poco el griego. Me fascina estudiar eso. Y permítame, por favor, decirle, porque esto es parte de nuestra vida, enseñar. ¿Sabe una cosa? Dice, da a entender una parte del griego, que el verbo estaba en comunicación con él. Padre, cara a cara con él, en una posición de descanso. Dice, en el principio era el verbo estaba, la palabra estaba indica no solamente tiempo pasado, indica todo un tiempo. Y dice, estaba con. La palabra con tiene que ver identificación. Identificación. Posición. Fíjate que estaba sentado. Y entendamos, él se tuvo que bajar voluntariamente. Quitarse todos sus poderes. Un día tocaré o hablaré un poco acerca de la doble humillación del verbo, que eso muy poco lo toca. Y hago unos estudios porque necesitamos aprender esto. Necesitamos que entender de la gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo nuestro caminar, todas las maravillas que hemos visto, es gracias al Espíritu de gracia que ha sido impartido en nosotros por el personaje eterno que siempre existió, Jesucristo. Él es nuestro fundamento, nuestra base, pero Él es nuestro ápice, nuestra vida. Entonces, cuando entendemos esto, que la gracia, el Rey lo mandaba a llamar. Ya el Rey nos ha mandado llamar, ya nos sentó a su diestra en Cristo. Ya tiene una comunicación con nosotros. Ya se ha comunicado, ya nos ha hablado. Ahora, entender esto, recibir todas estas verdades y saltar al otro lado de la ley, eso es, por así decirlo, un suicidio. Eso es suicidio.
Por eso no se puede mezclar las dos cosas. No se debe mezclar. Porque cuando entendemos esto, somos responsables de caminar en esto. Y la gente, la pregunta es, ¿por qué restringe? ¿O por qué mezcla? Porque muchos ven la gracia como una demasiada libertad. Y como la gente tiene una mente cerrada, y voy a ir más adelante a mostrar algo en la Escritura, ¿qué hace? Lo voy a mostrar con claridad. Trata de poner sus propias reglas. Frustra a los demás. O sea, entendamos, gracia. ¿Cuál era el concepto de gracia en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el concepto según el libro de Zacarías? Permítame hacerle recalcar, por favor, el concepto en el Antiguo Testamento de gracia para el libro de Zacarías. Permítame, por favor, por acá está. Tenía que ver con tenía que ver con recursos del poder de Dios sin límites a la disposición de ellos dadas por su gracia para el bienestar de su pueblo. Recursos. Eso habla el libro de Zacarías. Ya lo hemos visto la clase pasada. Es por ello, amados, que necesitamos que entender esto. Amado, métase, estudie, profundice, investigue todo de principio a fin con el Espíritu Santo. Le va a ayudar mucho a crecer. Le va a ayudar a tener un enfoque diferente, a mirar las Escuchaba cosas la de vez una perspectiva pasada diferente. a un pastor ministro y decía, estudie, que no es pecado estudiar. Busque de Dios, porque no es pecado buscar, ¿verdad? O sea, poder buscar, conocerle a Dios te da un amplio conocimiento, obviamente, pero también lo puedes llevar a la práctica y poder vivir el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Sí. buenas noticias en todo, pero en todo su esplendor. Sí. Sí, pastor. Por eso que, y hay un término, tocó un punto importante. Gracias, pastor. Y el problema es que la gente no entiende, o muy pocos entendemos de la gracia, o muy pocos entienden el término completo. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio. Sabemos que en esencia el Evangelio es poder de Dios. Eso es en esencia, pero históricamente tiene un trasfondo. Eso, bueno, se tocará, ¿no? Se tocará cuando se deba tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no entiende estas cosas. Es por ello que entendamos algo, cuando entendemos esto, tiene que ver con iluminación. Y quiero salirme un poquito para explicar esto, para ir a Mateo 20. La iluminación en el sentido cristiano, por así decirlo, en el sentido cristiano, es la actividad propia del Espíritu Santo, que complementa la inspiración y que es ejercida en las personas que estudian las Escrituras para que la persona pueda entender el mensaje bíblico y el procedimiento correcto. En otras palabras, en el sentido práctico, la iluminación es prender la luz del entendimiento en algún área. Amén. Prende la luz. La revelación viene, la iluminación es prender la luz. Amén. Es por eso que cuando Dios suelta algo, hablando del término gracia, suelta cosas, ¿qué hace? El mismo Espíritu va a prender la luz para entender.
pero tenemos que estar nosotros con una mente abierta. Tenemos que aprender a mirar las cosas de la perspectiva. Si hay preguntas, amén. Tenemos que aprender a ir más allá. Y la vez pasada leí muy rápido, pero quiero mostrarles en Mateo 20 cosas que estoy estudiando. Mateo 20, capítulo del 1 al 16. 20, 19. 20 del 1 al 16. Ah. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hay que sacarle el jugo al provecho. La gente que está con sus cuadernos, anote y siga estudiando. Amado, todo lo que usted recibe hoy es por gracia. Pero de aquí en adelante es su responsabilidad y es mi responsabilidad seguir estudiando. El Señor Jesús en Mateo 20 va a decir algo muy claro, que es tremendo. En el versículo 1 podemos ver que hace una comparación. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Subrayamos la palabra hombre. Padre de familia. Subraya la palabra padre de familia. Si lo quiere ver de este lado, véalo, no hay problema, no es malo. Siempre y cuando no salgamos del lineamiento bíblico. Que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Por la mañana. Por la mañana. Versículo 2. Subraya la palabra mañana. Y habiendo convenido, recuerde que yo usé el término gracia como algo que se entre convenio también en el Antiguo Testamento, con los obreros, en un denario. Un denario es simbolizado en aquellos tiempos como el pago de un día de trabajo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Padre de familia, un hombre que es padre de familia, que tiene una viña, hace un contrato, sale de mañana, hace un contrato. Eso se le puede considerar a los obreros de la hora primera. Luego en el siguiente versículo, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, esto es las 9 de la mañana aproximadamente, están desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y yo le daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Cerca de la hora sexta. La hora sexta. Esto es más o menos el mediodía. Y novena. Esto es más o menos las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, la hora undécima es más o menos las 5 de la tarde. Vemos ahí 5 tipos o grupos de personas que fueron a trabajar a la viña. Los de las 6 de la mañana, que es la hora primera, los de las 9 de la mañana, que es la hora tercera, los de las 12 del mediodía, que es la hora sexta, los de las 3 de la tarde, que es la hora novena, y los de las 5 de la tarde, que es la hora undécima.
Vamos a seguir para entender lo que estoy explicando de gracia. Cuando llegó la noche, el señor de la viña, el señor padre de familia, no se olvide que la escritura habla que era un padre de familia, era un padre de familia, el señor de la viña, y tenía que dijo a su mayordomo, llama a los obreros. Mire, cuando usted estudia todo esto, usted puede verlo de diferentes ángulos, conforme el Espíritu le va dando. Y págales el jornal, comenzando desde los postreros, esto es desde la hora, lo de la hora 1:10, a las 5 de la tarde, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1:10, recibieron cada uno un denario. Pregunto, ellos no habían trabajado todo el día, como los otros grupos. Ellos no habían trabajado todo el día. Ellos trabajarían entre 45 minutos a 1 hora. Pero el dueño de la viña le pagó su denario. Interesante. Romanos 4 nos da una clara idea de lo que significa esto. Romanos 4, permítame leerlo, por favor. Romanos 4 nos da una clara idea. Romanos 4 nos dice así. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Permítame entrar a lo que quiero ir. Estos grupos de personas de las 5 de la tarde trabajaron poco tiempo y recibieron lo mismo. Recibieron lo mismo. Oigamos, por favor, recibieron lo mismo. Versículo 10 de Mateo 20:10. Al venir también los primeros, ellos pensaron, que habían de recibir más. ¿Qué mentalidad tenían ellos? De obras. Claro. Pensaron que recibían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Recuerden el acuerdo. Tenemos dos grupos de personas ahí, los de la ley y los de la gracia. Los de la gracia siempre pensaron que, los de la ley pensaron que iban a recibir más por cuanto ellos habían trabajado más. Claro, la recompensa. Si usted lo aplica en el término cristiano, se puede decir, hay gente que piensa que por hacer esto más, va a venir más recompensa. Y no es así. Por eso que Romanos 4 es muy claro y dice, pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Permítame poner este ejemplo. Mire aquí, por favor. La gente que tiene mentalidad de ley, en su mente tienen una balanza, que es pecado y obras. Obras, pecado. Obras, pecado. Pero la gente que tiene la mentalidad de gracia, o Dios que tiene una mentalidad muy amplia, por así decirlo, no ve pecados, obras. Es gracia sobre gracia. Claro. Continuamos, por favor. Eso me dio el Espíritu hace muchos años en Venezuela, estando fuera de mi país, enseñando por allá. Entonces,
volvamos a Mateo 20. Ellos pensaron. Muchas veces lo que pensamos no es lo que es. Lo que es lo que está establecido. Gloria a Jesús. Pensaron que habían de recibir más. O sea, permítame, no vas a recibir más por lo que haces. No, pero yo quiero hacer eso. Haz todo lo que quieras, pero no vas a recibir más. Entonces, volvamos al punto. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Recibe por fe, no por lo que haces. Yo sé que me están oyendo muchas personas y percibo que no ponen freno, lo reciben con gozo la palabra. Yo percibo eso. Pero escuchemos esto, por favor. Y luego que ellos pensaron y el mayordomo les da el denario, el versículo 11 dice que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Lo recibieron, pero no con la actitud correcta. Murmuraron. ¿Cuál fue la múrmura? ¿Cuál fue las palabras mal habladas? Versículo 12. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Eso hablaron ellos. O sea, le estás pagando igual. No debería ser así. Eso hace la ley. La ley dice, o la gente que es judaizante, permítame decir, que tratan de imponerle, dicen, no debería ser así tan fácil. Creo que se salió. Deme unos segunditos, hermano. Wow, está tremenda esta enseñanza. Vamos a ver si le podemos mandar de nuevo al pastor. Esperemos que se conecte de nuevo y le vamos a estar nuevamente mandándole, porque se ve que algo se habrá tocado y se le salió de aquí. Pero ya unos segunditos más. ¿Les está gustando la enseñanza? Pongan ahí, compartan, escriban si les gusta. Dios es bueno, amén. Gloria a Jesús. Bien. Esperemos unos segunditos que el pastor se vuelva a conectar y lo volvemos a poner de nuevo. Mandamos la invitación nuevamente. A ver si... Bueno, acá no me aparece todavía. Esperemos unos segunditos. Ahí creo que me mandó. Acá estamos. Agregar. Ya le he enviado, pastor. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Estamos. Vamos terminando. Entonces dice, ellos dijeron esto. O sea, lo estaban reclamando. ¿Cómo es posible? Mentalidad. Solo ellos han trabajado una hora. Acá vemos algo interesante. El Señor a los de la última hora les paga el denario. Si este grupo de personas hubieran tenido mentalidad de obras, hubieran dicho, un momento, Señor, solo he trabajado una hora, págame la hora. No, ellos lo recibieron. Ellos lo recibieron. O sea, vemos aquí, o veo aquí, que en el versículo 9, ellos recibieron. Demos gracia, ellos entendieron.
Entendieron que el versículo 9, que la gracia da y su fe recibe de la gracia. Los otros no, trataban de cuestionar, argumentar. En el versículo 13, vamos a ver la respuesta que hace el padre de familia a la gente de la ley. Le dice, él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, ¿qué le está mostrando? El acuerdo. Claro. El acuerdo, o sea, en otra palabra, yo soy un padre de familia que me mueve un acuerdo. Es un acuerdo. La gracia en el Antiguo Testamento era, ¿se acuerdan del acuerdo? Y le dice, versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Y vete. Como a ti. Igual, no hay diferencia. El problema no era el dueño, el problema no era lo de la última hora, sino lo de la primera hora. Y en el versículo 15, le va a hacer una diferencia entre ley y gracia. No me es lícito, le hace una pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Y le hace una pregunta a ellos. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Gracia. Gracia tiene que ver con bondad. O sea, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Le estaba mostrando en que ellos tenían que diferenciar la ley y la gracia. Es tremendo esto. O sea, es cuestión de mentalidad. Es cuestión de percepción. Por eso necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para entender en el espíritu cómo Dios nos quiere enseñar las cosas. Gloria. La gente se pelea en su mente porque no ha entendido que es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Oiga, tú no eres espíritu, tú tienes un espíritu. Ahí renaciste de nuevo. Tu alma Aleluya. tiene que renovarse mediante el proceso del agua del trato de la palabra. Y tu cuerpo tiene que ser presentado en un verdadero culto racional. Y eso significa vivir una vida constante. Consagrada, no nos gusta usar ese término, pero hay que usarla. ¿Consagrada a qué? A la gracia de Dios, no a las obras de la ley. Y el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿Por qué? Cuestión de mentalidad. ¿Por qué? Aquí quería el Señor mostrarles que la gracia da a todos. Nos pone a todos por igual. Y no te paga de acuerdo ¿en qué sentido? No te va a dar más por lo que tú haces. Claro. Wow. Tú recibes lo que crees. Ellos estaban mirando mal las cosas. Obramos no para ser bendecidos, sino obramos porque somos bendecidos. Eso. Gloria a Jesús. Los otros de la última hora hicieron. Pero ahí podemos ver que ellos entendieron. Gracias. Entendieron que el Señor. Ahora vamos mirando más allá todo este panorama. Si era el padre de familia que tenía su vida, era un hombre de gracia y de verdad, ¿cómo era el trato? Dice que le dio un denario por su día de trabajo. Claro. Yo pensando yo, los trató bien, les dio su desayuno, su almuerzo, porque era bueno, él mismo dijo que él era bueno. Y bueno tiene que ver con el trato también.
Claro. Entonces, les mostró todo eso. Ahora, miramos también de este lado. Dice, soy bueno. ¿Por qué los del primer, del primer grupo no le refutaron? Sí, señor, pero no nos ha dado de comer. O sí, señor, pero no has hecho esto. ¿Por qué se quedaron callados? Tan sencillo y simple. O sea, no mirar por encima, mirar detrás. Es, acá Jesús les enseña a separar gracia. Es por eso que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya fuiste En salvo, otras palabras, ya fuiste bendecido. pastor, el que quiere vivir bajo la ley, que la viva. Así. Y el que quiera vivir por medio de la fe, En la gracia vive. O sea, tú quieres vivir en la ley, está bien, pero no me vengas a imponer a mí que yo viva bajo la ley, claro. porque yo ya pasé el otro lado y ya entendí. Caminé por el mismo cerro, pero ahora estoy por este lado caminando. Aleluya. En misiones se aprende eso. Entonces, amados, entendamos eso. Descansa la gracia, la fe descansa en la gracia. No se aflige, no te afanes. Mira, no vas a hacer crecer las cosas por afanar. El crecimiento lo da Dios. Así es. Y alguien puede decir, o alguien quizás aquí escuchando, esté pensando, todo está hecho. Si todo está hecho, entonces, ¿qué estoy haciendo? Es que nosotros no hacemos nada para que sea hecho, en el sentido de redención y todo lo que Jesús hizo, sino nosotros hacemos acciones por causa de que ya somos. Y eso tiene que ver con actitudes de agradecimiento. O sea, hago esto por agradecimiento, no para, sino por lo que soy. Amén. Predico el evangelio, oro por los enfermos, ministro sanidad, hago esto por causa de que entendí que ya lo tengo. Y sería orgulloso y sería escaso de mente no dar lo que tengo, no dar lo que he recibido. Y el ejemplo es el siguiente. Cuando usted lee Hechos, capítulo 3, dice Pedro, oro no tengo, plata no tengo. La versión Reina Valera dice, lo que tengo, tengo. Lo que tengo, Pero te doy. cuando usted revise el griego, dentro de sus definiciones, dice así, oro no tengo, plata no tengo. Al que tengo, no dice lo, dice al que tengo, tengo. Aleluya. Al que tengo, te Y, doy. y le dijo, lo tomaron, miraron que tenía fe, lo tomaron para hacer, lo levantaron. Vemos la fe recibiendo de la gracia. Al que tengo. Tremendo. O sea, tú tienes, Aleluya. hermano, amado público que me está escuchando, usted tiene a alguien dentro que le va a guiar a cosas. Y aparte de eso, tiene un mensaje del Evangelio completo. Comparta. Si usted se queda con eso, usted está siendo egoísta. Usted no está dando lo que ha recibido. Y eso es una mentalidad legalista. Decir, yo soy salvo y el resto no me interesa. Wow, es delicado. Porque Dios quiere que todos vengan, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted ya lo Amén. tiene. Comparta esto. Apunte, anote, investigue. No se quede con lo que recibe. Termino con esto. En Romanos capítulos 6, Romanos capítulo 5, capítulo 4,
verso 6, el apóstol va a poner un ejemplo. Romanos 4:6 dice, como también David habló de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo, por favor. Después hace una pregunta. ¿Esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Por justicia. Y le da más claro, más abajo. Gracias, hermano. Ya pasemos al otro lado. No tenemos que empujar, porque Jesús lo hizo en la cruz. No tenemos que entrar en desesperación. No. Tenemos que estar callados, escuchando a Dios en este tiempo para resolver problemas, para resolver conflictos. Pero si nosotros no recibimos o no resolvemos nuestros conflictos internos, no hay un problema que tiene que ser resuelto por la gracia a través del Evangelio o por el Evangelio de gracia. Entonces vivamos en libertad, movámonos en una dimensión mayor, sigamos siendo bendecidos, caminemos en lo sobrenatural, vivamos por fe y caminemos de revelación en revelación por medio de la iluminación del Espíritu. Si hay preguntas, por favor. Gloria a Jesús. Tremendo, pastor. Hay preguntas. Escucha esto. Escuchen esto, público. Vive lo que Dios te ha dado por el Espíritu. No retengas lo que el Espíritu ha impartido. Fluye en lo que el Señor te ha dado. No te sientes como un espectador solamente. Entra en el mover del Espíritu. Suelta las cosas del Espíritu. Involucra, métete de lleno con el Espíritu. No más comodidad. La fe es acción, la verdadera fe. Epistis, el upostasis, el emuná, que es fe. Es creer, pero también tomar una acción en lo que crees. Entonces fluye en eso. Esas son las palabras de compromiso que el Señor ha impartido. La pregunta es, ¿lo harás? Tú vas a responder al Señor. ¿Responder qué? Lo que te está diciendo. Respondemos eso. Así es, amado pastor. Wow. Tremendo, pastor. La verdad Gracias a Dios. Gracias a Dios. La verdad que uno se sorprende, ¿no? Cada día. Y qué importante, ¿no? Es separar los pactos, separar bien y saber en qué pacto nosotros tenemos que caminar. ¿Cuál es el pacto de este tiempo? Que es el pacto de la gracia. Estamos en este tiempo, en el pacto de la gracia. Entonces, es importante, mis hermanos, aquellos que están conectados, de que usted pueda analizar y ver bajo la luz del nuevo pacto cuáles son esas creencias,
esa postura, esos pensamientos que vienen a su vida para poder discernir, ¿sí? ¿En qué pacto usted está? O sea, porque es importante para vivir, como decíamos al principio, el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Vivir las buenas nuevas, entender que vivimos en un nuevo pacto. Este nuevo pacto es Cristo, lleno de verdad, lleno de justicia, ¿sí? Y que no es, como decía el pastor, no es por las obras que vos hagas, no es que vos vas a ganar beneficios y bendiciones por las obras que vos hagas, sino es porque nuestro Padre es bueno con nosotros y Él no nos hace sin ningún tipo de aprobio. ¿Sí? Yo lo tomé de esa forma. Recién cuando el pastor estaba hablando, ¿no? Sobre el dueño, el hombre de la viña, ¿no? Que tenía sus obreros. Entonces, es importante. Pastor, una última cosita que le voy a pedir, ¿sí? Antes de que, bueno, cerremos la transmisión. Primeramente, gracias, Pastor, por estos 3 días de enseñanza. La verdad que de mucha edificación para nosotros los que le estamos escuchando. Y no dudo, ¿no? Para nada de que las personas, yo hablo personalmente acá, mi familia, no dudo, no hay duda alguna que también los hermanos que están escuchando del otro lado también están haciendo de mucha bendición y de edificación la palabra de Dios. ¿Qué le diría usted, por favor, a las personas, ¿no? Para que no se desanimen, para que no se desenfoquen, ¿sí? Hay personas que obviamente están pasando situaciones muy difíciles, pero piensan de que las cosas que le pasan es por lo que ellos han sembrado, por lo que ellos han hecho, ¿sí? Eh, Quiero que, bueno, usted pueda hablarle a ellos y que le pueda dar una palabra, ¿no? Bueno, amado pastor, es evidente que no nos podemos contrastar a la Escritura. Es verdad que algunos hemos hecho cosas y van a venir consecuencias, nosotros lo sabemos. Pero hay un punto, no podemos toda una vida martirizarnos, culparnos por algo que ya pasó o por algo que está pasando en este mundo. Claro. Tenemos que aprender a mirar las cosas de la perspectiva correcta. Y permítame, tengo una escritura en el Nuevo Testamento que habla Pedro. Cuando usted lee Segunda de Pedro, la conclusión es el conocimiento revelado de Dios. Pero la conclusión de Primera de Pedro es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hicieron ellos en medio de la situación? Y Primera de Pedro es muy bueno para las personas que están pasando eso. Mediten en Primera de Pedro. Es mirar de la manera correcta. Siempre digo esto, siempre, siempre. Digo, hay dos formas de ver las situaciones. De la manera negativa, que la gente se predispone a ver, y de la manera como Dios lo ve. De la manera negativa, como Dios ve las cosas. Como, de la manera positiva, como Dios ve. Ejemplo, está lloviendo. La gente, del punto de vista negativo, se predispone a mirar, pero cómo Dios ve. Nuestra oración es que el Espíritu de Dios le dé revelación. Y, hermanos, si estás pasando esta situación, hermano, te animo, hermanos, ¿a qué? A que mires el otro lado. Recuerde,
al finalizar el camino en el túnel, sale la claridad. No te desanimes, avanza. Quizás hayas dicho, estoy sembrando, y no veo la cosecha. Recuerda esto, Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Pero entendamos algo, vamos a mirarlo de este lado. Vamos a mirarlo de este lado. Miramos, el que ha tenido campo, no campo, puede entender esto, o el que ha ido a un campo. Cuando tú siembras la semilla, no es de la noche a la mañana que va a haber una cosecha. Hay semillas hay siembras que demoran más tiempo para su cosecha, pero su cosecha viene. Amén. Entendamos algo, si usted quiere sembrar o ha sembrado, date por enterado que tu cosecha va a venir, pero hay un tiempo para que eso venga. Y en ese tiempo tú tienes que tener paciencia. Paciencia no es sufrimiento, paciencia es la expectativa que tienes en Dios. Fe. O sea, no te desanimes si has sembrado. Mantente firme, confesando tu cosecha, confesando lo que la palabra de Dios dice, confesando el escrito está. Eso ocurre para todo. Toda siembra va a tener una cosecha, pero para que siembres algo y coseches hay un tiempo. Todo lo que tú siembras no lo vas a cosechar en lo natural. Muchos demoran quizás 3 meses, 6 meses, no lo sé, 9 meses, 1 año. El agricultor natural sabe esto. Entonces tienes que mantenerte firme en expectativa. Expectativa. Y enfocarte en la palabra. Enfocarte en la palabra. Es mirar, ver. Visión es la capacidad de ver más allá, a través de tus sentidos espirituales, en medio de un mundo ordinario. Y tenemos el ejemplo del ciego Bartimeo. Es el ciego Bartimeo, que estaba ciego. Claro. Estaba ciego. Vistas. Visión binocular, se llama eso. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿cuál es tu propósito? Y después recibir las vistas, conforme a tu fe. Eso será. Tenía una visión. Es más, si usted lee la Escritura, y estamos ya con el tiempo, si lee la Escritura, él estaba sentado con una capa. Y uno de los discípulos de Jesús le dijo, miremos, levántate, ten ánimo, levántate, el maestro te llama. Dice que se levantó y fue. Una pregunta, estaba ciego, naturalmente. Te levantas y vas. Él se miró. Se tiró. Sano. Él se miró sano. Él se miró con una visión. Y la visión que Dios tiene para tu vida está acá. Y Dios te va a dar todas las instrucciones por medio de su Espíritu. Medita. Gloria medita, a Jesús. Medita en la palabra. Eso va a ayudar que tú no pienses cosas erradas, ni de ti mismo, ni de la gente, ni de la situación. Wow. Sabemos por la Biblia que siempre ha existido situaciones. Esto no te desanima. Avanza, hermano. Es a nivel mundial, avanza. A nivel mundial, avanza. Está tocando cosas, vidas, avanza. Que de un familiar que murió, avanza, hermano. Avanza. En medio de una situación. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, valle de sombra de muerte saca este mundo, no temeré mal alguno. Avanza. Dijo que anduvieras. No dijo que te quedaras a acampar. Como muchos dormimos en el valle. Avanza. Aleluya. Así Gloria es. a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Wow, ha pasado la hora, pero la verdad, pastor,
muy agradecido por la palabra, por la enseñanza. Vamos a estar luego hablando por privado para que usted pueda seguir en otro momento, cuando usted también tenga disponibilidad y seguir hablando, enseñando, trazando la palabra, ¿sí? Trazando la palabra. La verdad que, bueno, muchas gracias, Pastor José, por esta enseñanza. Vamos a seguir estando en contacto, luego vamos a hablar para otros días también de poder seguir compartiendo, ¿sí? Me interesa mucho algunos puntos muy puntuales, ¿sí? Luego después se lo voy a mandar por privado, para tocar, ¿sí? Tocar trazando la palabra, que a veces uno las dice, pero tenemos que ir al fundamento, ¿no? Tenemos que trazar la palabra con el fundamento seguro. La palabra, la Biblia. Biblia. Como me decía mi pastor hace muchos años. Biblia, me decía. Biblia. ¿Quieres aprender? Biblia. No hables de oído, me decía. No hables por lo que otro dijo. Biblia, siempre Biblia. Come Biblia, habla Biblia. Así que no lo molestamos más, pastor. Gracias por este tiempo, sí que nos ha compartido de su tiempo, eh, con su esposa, con su familia, ¿sí? Queremos darle las gracias y queremos estar orando también, ¿sí? Vamos a estar orando por los hermanos, ¿sí? Así que, pastor, si usted quiere, puede hacer una oración para finalizar este culto, porque es un culto virtual, ¿sí? Si usted desea, podemos estar orando. Ok, gracias. Dios, Gracias, Jesús. dijiste en tu palabra que no nos cansemos de orar por espíritu de sabiduría, revelación Sí, Señor, en el nombre de y conocimiento. Gracias por tu gracia manifestada en Cristo Jesús. Gracias por llevarnos al nivel que en tu corazón siempre estuvo. Señor, oro por mis hermanos que están oyendo Sí, Señor, en el nombre de Jesús. y que están viendo para que haya espíritu de revelación, sabiduría, conocimiento de verdades eternas. Te doy gracias, Señor, para que la iluminación de tu palabra siga por medio de tu espíritu alcanzando, revelando, mostrando verdades, para que sigan entendiendo por revelación tus verdades eternas. Gracias, Señor. Gracias. Amén. En nombre de Jesús. Bien. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor. Bendecimos su vida, su esposa. Nos estamos viendo en otro momento. Chao. Ahí se asomaba. Mi hija. Ah, Es mi hija. muchas gracias, pastor. La verdad que, bueno, lo dejamos que siga. ¿Sí? Bendecido, pastor. Ahora estamos hablando por privado luego.